Ok, pues comenzamos nuestra cuarta sesión de curso de lenguaje, cultura y poder. Bueno, creo que no hay muchos compañeros como en otras sesiones, no sé qué haya pasado, pero bueno, en este caso vamos a pues, continuar con las lecturas que estaban ahí en la plataforma. Por ahí estaban recomendadas las lecturas de Cristeva, por ahí creo que Sebastián Serrano, por ahí creo. Pero la idea, pues en general de esta sesión es que nosotros podamos reconocer elementos característicos de los estudios semióticos y identificar las posibilidades del estudio del lenguaje dentro de esta línea. Para ello, pues de algún modo, pues vamos a estar conectándolo con una tradición de pensamiento que tiene que ver con el pensamiento estructuralista dentro de los estudios lingüísticos, que de algún modo en un tiempo clave dentro del siglo XIX, siglo XX, pues bueno, comenzaron a destacarse sobre todo por Ferdinand de Saussure, en el curso de que se estudiaría más que nada los signos desde una postura lingüística. Entonces, bueno, desde esta forma, pues bueno, vamos a ir conectando la cuestión del lenguaje, ¿no? Veíamos, pues bueno, hemos visto que la cuestión del lenguaje, ¿no? Veíamos George Yule, toda esta metonimia que alcanza la lengua física, el aparato fonador, ¿no? Pero que además el lenguaje tiene que ver con una forma de ver otras formas de comunicación ajenas a lo humano, desde el punto de vista en que nosotros manejamos el discurso verbal, el lenguaje verbal, la comunicación verbal, para comprender otro tipo de lenguajes. O sea, es nuestro lenguaje por excelencia en el sentido humano. Entonces, ver otros fenómenos comunicativos no humanos, pues les vamos a dar ciertas características, pues muy dentro del punto de vista antropocéntrico. Y aquí viene una reflexión inicial que tendríamos que ir aterrizando a partir de lo que, pues bueno, un poco la intención de lo que ustedes han decidido estudiar, que es la parte de la comunicación. En este sentido, van a tener ustedes 3 cursos en algún momento de teorías de la comunicación, que van a estar vinculando diversas teorías, diversas escuelas, etcétera, pero uno de los grandes puntos medulares, sobre todo dentro de las escuelas de comunicación, siempre ha sido el debate de si son ciencias de la comunicación o ciencias o técnicas de la información. En ese caso, pues bueno, viene otra reflexión cuando hablamos de la parte del estudio de los signos, ¿no? Que se contrapone el término de comunicación al término de significación. Si de repente yo veo un árbol, ¿no? A través de la ventana, pues obviamente yo puedo concebirlo como dentro del concepto de árbol. Sin embargo, el árbol no tiene una intención explícita de decir aquí estoy, ¿no? O sea, soy un árbol, ¿no? Como tal, ¿no? A lo mejor dentro de una postura religiosa, patrística, diría a lo mejor, yo creo que dentro de una paráfrasis muy simplona, ¿no? A lo mejor diría Agustín de Hipona, Dios está comunicando conmigo a través del árbol, ¿no? Más bien el árbol sería como el mensaje, ¿no? Pero aún así el árbol no por sí mismo lo está haciendo, ¿no? De hecho, cuando uno se mete a ver todas estas cuestiones, incluso teológicas, ¿no? Como que es a través de alguien, ¿no? Que el mensaje, ¿no? O sea, Dios está comunicando a través de una persona, etcétera, pero aún así, o sea, la entidad que estamos significando no tiene esa intención. En cambio, si yo veo un cartel, ¿no? Incluso una diapositiva, pues sí viene un mensaje explícito, ¿no? Es decir,
quiero comunicar algo. De hecho, pues traer láminas siempre tiene una intención docente del pedagogo, de tratar de dar un conocimiento, un concepto. Entonces, dentro de ese punto de vista, ¿no? Quizá más pragmático y práctico, ¿no? Entonces, por ejemplo, un diseñador gráfico, pues puede tomar la fotografía del árbol, pero ya tiene una intención. O sea, tiene una intención, incluso el encuadre, la manera en que vas a ponerle letras, ¿no? Si es un mensaje ecologista, si es solamente el fondo para una modelo, qué sé yo, pero ya hay una intención. O sea, no hay un mensaje inocente, ¿no? No se puso ahí la cámara solita para tomar el árbol, ¿no? Entonces, desde esa visión, o sea, hay una diferencia entre comunicar y significar. O sea, la significación es muy natural del ser humano, ¿no? O sea, todo lo que vemos u observamos parte de un antecedente de conocimiento, una intención de conocimiento. De hecho, no sé, o sea, cuando toman su primera clase, observan a sus compañeros, es un proceso de un input, ¿no? O sea, le vamos metiendo información al cerebro, pero pueden reconocer, es otra persona, ¿no? O sea, ya que en marzo no nos conquistaron los extraterrestres, ¿no? Pues obviamente tendríamos muchas hipótesis de cómo eran, etcétera, ¿no? Pero al fin y al cabo lo reconocemos a través de un proceso de conocimiento, ¿no? O sea, de determinar, o incluso cuando te dicen o te señalan una comida que no has probado, no sé, carne de serpiente, por ejemplo, ¿no? Dicen, pues, ¿como a qué sabe? ¿No? Dicen, pues, algunos dicen que sabe como a pollo, ¿no? Pero saben que pues, no es un pollo, ¿no? O algo tan ridículo, ¿no? Como la comida de vegetarianos que quiere emular la carne de soya, ¿no? Porque, o sea, sería más práctico decir, pues, es soya, pues, soya texturizada, pero no es carne, ¿no? O sea, es otro concepto, ¿no? Digo, no es el afán de criticar a los vegetarianos en el sentido de por ser vegetarianos, sino por la concepción, ¿no?, que tienen, ¿no? Pero cuando uno comunica eso, trata de decirlo con el lenguaje, con algo que el otro sabe. Cuando ya volvemos a ver al compañero en la segunda clase o al profesor, ya tienes toda una concepción de esa persona. Entonces ya esa persona cuando la vuelves a ver, pues es un signo. Es esa persona, es el significado de esa persona a la cual tú concebiste, ¿no? O sea, en términos de la cabeza, en términos mentales, ¿no? O sea, signo puede ser todo y nada. O sea, puedes determinar, ¿no? Que, por ejemplo, estás dando una conferencia y te ponen una botellita de agua y dices, bueno, la botella de agua sirve para saciar mi sed, pero también puede significar otra cosa, que puede ser la amabilidad, la cortesía, etcétera, miles de cosas, ¿no? Puede ser una promoción de alguna marca en especial que está patrocinando, publicidad, ¿no? Entonces, un signo puede ser algo muy amplio, que no puede ser totalmente concreto. Lo mismo pasa luego en términos comunicativos, ¿no? O sea, tanto la significación como la comunicación, eso sí se parecen porque pueden en la mente de quien recibe ese objeto en la mente, pues obviamente pueden ser miles de cosas, pueden interpretarse, que bueno, eso lo veremos a lo mejor la siguiente sesión en la parte pragmática y hermenéutica, pero al final la semiótica y la significación pues son precisamente esta reflexión de estar significando las cosas a través del conocimiento, pero también a través del discurso. O sea, hay una parte del conocimiento que nos permite significar todo aquello que observamos o sensopercibimos, pero también identificar que en eso que sensopercibimos pueden haber elementos, signos artificiales, ¿no? Hechos por el hombre de manera expresa para comunicar algo, ¿no? Eso se le llamarán luego teorías del discurso, que es el curso que después de que terminen, pues van a continuar, que es precisamente ver la discursividad del sujeto a través de un mensaje escrito, a través de un
lenguaje oral, etcétera, incluso hasta metáforas sobre el discurso como también la misma forma de pensamiento generalizado, ¿no? Aquí hablamos en semiótica de dos grandes escuelas, que es la parte europea, que se aboca más al estudio lingüístico, discursivo, y la parte norteamericana, que es un pensamiento más lógico, más científico, nociológico, epistemológico, y que va a tener su derrotero incluso hasta en la inteligencia artificial. De hecho, es una escuela muy prolífica en Estados Unidos, es una escuela filosófica. En la parte europea, pues se va a abocar más a la parte tangible en términos del discurso escrito. Hay, en esa parte, cuando pensamos, ¿no? Que, bueno, estamos en área social, etcétera, pues bueno, es aquí donde los que nos gusta la semiótica dicen, pues no todo es social, ¿no? Porque hay veces que un discurso escrito, lo que tratas de buscar son conexiones o integraciones o congruencias de elementos que, como un, pues sí, como un códice, o sea, qué es lo que significa en un conjunto. No te interesa mucho, o sea, el contexto mismo es ese, ¿no? O sea, no te interesa saber qué interpreta fulanito para llegar a ese significado. Incluso, más bien lo que trata de determinar que muchas veces el lenguaje a veces puede reflejar cosas muy cognitivas, ¿no? De hecho, los neurólogos, cuando tienes un golpe, ¿no? Te hacen muchas pruebas como de significado, ¿no? A ver, pasa por la cuerda, trata de decir palabras, ¿no? O sea, cuando hay falla neurológica, pues es una salida, ¿no? Una prueba. Y es ahí donde determinas, bueno, la palabra tiene efectos que no necesariamente tratas de ubicar la parte de interacción, ¿no? No forzosamente. Hay veces que se puede analizar una simple letra, ¿no? En términos de la grafía, etcétera. Un objeto, ¿no? Tal cual, ¿no? En términos de los arqueólogos, pues, encuentran trazas, ¿no? Como un pedazo, ¿no? De olla, y determinar por carbono 14 qué año es, la datación, etcétera, ¿no? Ahí es donde entramos, ¿no? A una parte totalmente científica y que, bueno, o sea, que sí es cierto, la parte estructuralista sí se apoya mucho en la psicología social, pero la escuela norteamericana pues habla de lógica, ¿no? De la ciencia por sí misma, ¿no? En términos de lenguaje y semiótica, pues se van a conjuntar mucho, ¿no? Sebastián Serrano pues señala que hay un espacio muy aterrizado dentro de la parte de la comunicación, en donde no hay comunicación si no existe un lenguaje, no hay una estructura básica con la cual varios individuos o varios entes que se están comunicando tienen en común. Entonces, en esa parte, cuando hablamos de lenguaje, no hay que perder de vista que estamos hablando también de un factor transdisciplinario o interdisciplinario. Digo, en esta parte, ciertamente la clase está muy abocada a la parte social, sociocultural. Habrán algunas líneas que en alguna lectura ahí de Nicolás Carr vamos a tocar como la parte neurocognitiva, pero pues muy así de pasada, ¿no? Pero sí hay todo estos estudios etológicos de cómo se relacionan los animales con otros animales. Pues bueno, tiene esa conjunción transdisciplinaria el lenguaje, ¿no? Aquí a veces se podría ver la parte psicolingüística, obviamente pues, las partes sociales, sociolingüística, antropología lingüística, pero todas las partes cognitivas, todas las partes que incluso determinan, por ejemplo, el estudio de ingeniería de lenguaje, se podría decir ahora con las computadoras, ¿no? De ver marcadores semánticos en la web 3.0, pues realmente determinan cómo ubicar información. En ese sentido, pues, bueno, la parte semiótica, dice Sebastián Serrano, que bueno, tienen muchas palabras cuando hablamos de semiótica, que se conjuntan, norma, institución, de la lengua, verdad, etcétera, ¿no? Y son categorías que a veces al final de este curso o al final de la carrera ustedes van a tratar de dominar una manera muy particular de determinar que como comunicólogos ustedes manejan una especie de vocabulario específico, ¿no? Es como cuando un doctor está explicando algo,
está tratando de aterrizarlo a través de sus conocimientos, ¿no? O sea, de determinar qué parte del cuerpo se refiere, ¿no? El esternocleidomastoideo, por ejemplo, o qué sé yo, una especie de vocabularios, y que de alguna manera nosotros como comunicólogos pues también lo vamos a tratar de dimensionar, ¿no? Para este Serrano, pues bueno, existen tres dominios, ¿no? Que es que en cierta manera, cuando se piensa en el análisis de los signos, hay veces que muchas veces nos venden, incluso por ahí llegué a ver que un curso de semiótica del amor, semiótica de, qué sé yo, ¿no? No sé, o sea, cuando yo le he comentado a alguien, oye, pues es que, ¿qué te gusta qué es lo que das clase, ¿no? Pues doy clases de semiótica, ¿no? Y luego me preguntan, bueno, ¿qué estudia la semiótica? Bueno, pues estudiamos signos, ¿no? Y una vez una persona, pues me hizo un garabato, ¿no? Me lo escribió, oye, a ver si me puedes identificar qué significa esto, ¿no? Dije, bueno, aparentemente lo que nos venden cuando dicen semiótica, estudio de los signos, es como si estuviéramos leyendo jeroglíficos, ¿no? Dices, no, o sea, la semiótica es algo más complejo, ¿no? Mucho más complejo. De hecho, ese es un estudio muy particular de una semiótica de alguna disciplina, ¿no? De la arqueología, o sea, sería semiótica arqueológica, ¿no? En términos de alguna cultura en específico, ¿no? El gran proyecto de la semiótica, pues obviamente se ha quedado muchas veces en determinar, primero, qué es como disciplina, ¿no? O sea, estudiar los signos, hay un método general para estudiar los signos, y como que en esa parte estamos hablando de una semiótica teórica. De hecho, la mayor parte de los cursos que ustedes van a recibir en la carrera, pues obviamente tienen un gran perfil teórico. En algunos casos, que es la parte a lo mejor metodológica, es la parte más descriptiva, pero en la parte de la semiótica podemos determinar que tanto como teorías del discurso, como teorías de la significación, y si después se van a imagen y discurso audiovisual, que ahí luego muchas veces siento que muy pocos profesores dan realmente imagen y discurso audiovisual en términos de una semiótica teórica, y muchas veces se van como vamos a manejar la cámara y hacer fotografía. Dice, no, esto no es ni teoría de la imagen ni teoría del discurso audiovisual, pero porque bueno, o sea, sería como en este tipo de cursos tratar de enseñar gramática o para saber escribir. Y al contrario, ¿no? O sea, de hecho estamos dando de facto que la mayoría de nosotros ya tomó cursos en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria de gramática, sintáctica, en términos de saber escribir, de esta área que es a lo mejor un poco cansada, la morfosintaxis, ya más o menos identifican eso. Entonces, aquí se está planteando, pues bueno, una reflexión teórica desde dónde parten estas escuelas, ¿no? Que sí tienen aplicaciones como lo que en algún momento propuso Chomsky o algunos teóricos que sí ya tienen un eje práctico, pues sí, ¿no? Entonces, este primer dominio de la semiótica pues va a ser teórico, ¿no? La parte que muchas veces llegamos, ¿no? Como a un punto nodal, ¿no? Como decir, esto me llama la atención. Ahí sí ya pasamos a la parte descriptiva, ¿no? O sea, primero es como una cuestión como de, pues incluso de metodología, ¿no? O sea, debemos tener muy claro desde dónde partimos, qué se ha estudiado, el estado del arte, y ya después determinamos un objeto de estudio. El segundo dominio de la semiótica es obviamente el que se nos vende, ¿no? Como el jeroglífico, o la semiótica del amor, o semiótica del marketing, ¿no? Como tratar, o semiótica a lo mejor del cine, ¿no? Cuando describes cómo es una obra cinematográfica, ¿no? Que aún así creo que la parte semiótica no es tampoco es historia, ¿no? Historia del cine, ¿no? Como muchas veces algunos lo venden, pero
Y aquí hay un buen ejemplo en Sebastián Serrano en su página 16, ¿no? Cuando dice, imaginemos una situación de intimidad y vemos los pasos del camino de la intimidad sexual, el viaje del sexo. Si queremos podemos examinar las siguientes etapas, ¿no? Inicio, se comienza mirando cada uno el cuerpo del otro como una chispa, mirada hacia el cuerpo, y este pasa al primer plano, se erige en protagonista de la situación. Punto 2. Algunos movimientos de la cabeza que pueden venir mezclados con alguna palabra. 3. Contacto ocular profundo. 4. Se puede dar alguna palabra más a una distancia muy próxima. 5. Es probable que la mano coja la otra mano, la distancia tiende a 0, el contacto corporal se inicia, ¿no? 6. El brazo de uno a la espalda del otro. 7. El brazo pasa a la cintura y hace un poco de presión, aprieta, y de aquí, bueno, sabemos que ahora con el reggaetón, pues eso ya va muerto. Nos saltamos creo que del 1 al 8, creo, pero bueno, lo que estamos viendo es aquí una descripción, pues, de cortejo, de una relación. Y ahí, cuando estamos describiendo aquí, estamos tratando de reflejar lo que observamos con palabras, porque significan algo esos actos y los aterrizamos con nuestro discurso verbal. Cuando estamos en esa descripción, sí estamos llegando a una semiótica descriptiva. Todas las ciencias tienen esta semiótica descriptiva. No hay ciencia que no tenga semiótica. De hecho, en algún momento la semiótica se erige como la ciencia de las ciencias. Es como una especie de organón de las ciencias, diría Charles Morris, que es una ciencia más, pero en realidad es la parte nodal donde cualquier disciplina está trabajando, ¿no? En algunos otros dominios, ¿no?, de la semiótica se dice que la semiótica es un sinónimo de lógica y no hay un estudio científico si no tiene lógica, que tenga una conexión, que tenga una congruencia, que trate de explicar algo congruente, ¿no?, que sea correlativa a lo que está determinando. Entonces, aquí en esta parte de la semiótica descriptiva, pues obviamente problematizamos la parte comunicativa y, bueno, también significativa, obviamente, pero para generar taxonomías, generar clasificaciones, tipologías ya muy específicas, ¿no? Obviamente es como la punta del iceberg, como lo que se ve más bonito, siempre es describir el objeto que queremos. De hecho, cuando tú estudias comunicación, pues a lo mejor en algún punto tú te vas a tratar de dedicar a lo mejor a la parte organizacional, a la parte de la producción audiovisual, a la parte del periodismo, a la parte política, a la parte publicitaria, a la parte de la educación, pero de algún modo, pues eso va a determinar que tú tengas como un tema de estudio muy específico en cada área, ¿no? Hay una delimitación, y en esa delimitación debes de conocer, pues, tu tema, ¿no? Si a alguien, por ejemplo, le interesa, por ejemplo, analizar, por ejemplo, anime, pues obviamente debe de conocer de anime, no decir, pues es que de repente se me ocurre ver una serie y ya me clavé con Dragon Slayer y pues ya a partir de eso ya soy todo un conocedor de anime, ¿no? O sea, no, pues, o sea, debes de conocer que hay géneros, que la animación es una forma de comunicación, ¿no? No es lo que decía Guillermo del Toro, que es un punto de vista muy cinematográfico, ¿no? La animación no es un género, es una forma de comunicación, ¿no? Que en términos de forma, el cine es documental, el cine es animación y el cine es ficción. Las tres son como la Santa Trinidad en el cine, ¿no? O sea, todas las obras cinematográficas son un documento. Todas las obras cinematográficas tienen un efecto animado por los cuadros por segundo, ¿no? Es un fenómeno, el efecto pi, ¿no? Por ahí le dicen. Y todo es ficción porque no es la realidad misma, ¿no? O sea, ya interpretar la parte de mercado, pues ya son otras concepciones que se hace con el mensaje, pero al menos esos tres elementos están ahí, muy idóneos, ¿no? Pero, o sea, en ese sentido, pues,
el género de animación, pues ya dice así como, puede ser un término vernáculo, ¿no? Sintético, ¿no? Es como decir, cuando uno quiere estudiar estética a nivel universitario, pues uno lee filosofía, ¿no? No está esperando que en la clase de estética, pues te enseñen a cortar el cabello, ¿no? ¿No? Entonces, y muchas veces pasa, ¿no? Que, por ejemplo, en teoría de la imagen, pues habla de teorías de la representación, de cómo representamos el mundo, de cómo pensamos la realidad, etcétera. No de cómo tomar una fotografía, ¿no? Que imagen se use muchas veces como un vocablo que se usa como la imagen visual, ¿no? Pues obviamente pasa lo mismo, ¿no? Ya muy específico, ¿no? En el campo, pues sí puedes aplicar la teoría de la imagen a una pintura, ¿no? Pero tratando de sustentar toda una concepción de cómo se concibe la representación, la realidad, a través del ojo, a través del cerebro, la parte cognitiva, pero ahí hablaríamos incluso de que hay teorías de la imagen al gusto, teorías de la imagen al olfato, teorías de la imagen aplicadas al oído, ¿no? Al sentido del equilibrio, ¿no? Hay una diversidad, ¿no? Y al final llegamos a la semiótica aplicada, que es donde todos desearíamos llegar, que es precisamente como los grandes teóricos, bueno, desarrollan una teoría y se comienza a aplicar, ¿no? Muchas veces aquí en el campo educativo pues, se han aplicado muchas teorías lingüísticas para ver cómo se conecta de alguna manera, por ejemplo, por ejemplo, la gramática estructural que tenemos, ¿no? Transformacional, en algún momento, ¿no? El sujeto, verbo y predicado, ¿no? Evitar la voz pasiva, etcétera, ¿no? Pues viene de una serie de teorías que responden a una visión cognitiva, ¿no? Ser más concretos en nuestra forma de comunicar, como homogeneizar. Pero también pueden haber cosas aplicadas a la biología, a la psicología, a las ciencias en general, hacer una obra cinematográfica, por ejemplo, a partir de una teoría semiótica. Eso lo hicieron mucho los franceses en los años 60, que es la nueva ola, que eran teóricos, ¿no? Bueno, Jean-Luc Godard, por ejemplo, ¿no? Que es un personaje totalmente fundamental para el cine, pero el cine teórico, ¿no? Pasolini también fue un teórico, ¿no? Y así, digo, a nivel escrito, pues obviamente, eh, bueno, a nivel literario, pues ha habido muchos saltos, ¿no? Que están aplicando cuestiones muy alternativas, ¿no? Cortázar, por ejemplo, ¿no? Pues obviamente tiene una concepción de la forma, ¿no? Bueno, no me gusta mucho Octavio Paz, pero en algún momento creo que intentó hacer algún ejercicio, ¿no? Pero digo, hay muchos literatos que llegan a la reflexión teórica y aplican, ¿no? Los taxonomistas, por ejemplo, ¿no? La sistemática biológica, pues bueno, parten de cómo clasificar, etcétera, ¿no? Y cómo reorganizar la parte biológica. Y hay luego una cuestión bien interesante en la biología, que ya no se define precisamente por lo vivo, ¿no? O sea, ya no, o sea, la biología ya no estudia solamente lo vivo, ¿no? Tal vez lo que afecta a lo vivo, ¿no? En algún momento, pero sí ya es muy complejo determinar el objeto de la biología, ¿no? Por ejemplo, hay cadenas de proteínas que andan en el aire, ¿no? Pueden ser incluso los propios virus, ¿no? Y dices, bueno, ¿está vivo o no está vivo, no? Entonces ahí no, es complejo, ¿no? Entonces ahí se genera, en algunos casos, filosofía, un verdadero PhD, o sea, un grado de filosofía. De hecho, al final, un doctorado, pues es ser filósofo, ¿no? O sea, que todos rechacen la filosofía como una ciencia, como, bueno, como un área general de conocimiento, pero sí todos luego quieren hacer un doctorado, ¿no? Y un doctorado significa volverse filósofo, ¿no? O sea, en un área determinada, o sea, es muy específico, pero bueno, ahí es donde luego se hacen estudios comparados, ¿no?
y bueno, hasta en la física, ¿no? La teoría del observador, ¿no? Puede ser muy semiótico el asunto. Y bueno, aquí estamos hablando a grandes rasgos, así como en una un gran resumen de lo que es la semiótica, una protosemiótica que viene con la filosofía antigua, todos los presocráticos, los socráticos, Platón, Aristóteles, ¿no? Los estoicos, ¿no? Ahora que está muy de moda hablar del estoicismo, ¿no? En esta sociedad, ¿no? La Edad Media, etcétera, pues son áreas, ¿no? Que trataban de estudiar todo lo que significaba. La misma medicina es un área semiótica. Estudian síntomas, ¿no? Interesante y me resulta bien curioso, ¿no? Que bueno, de hecho la medicina no es una ciencia exacta, ¿no? Incluso, ¿no? Que tenga un avance, sí, o sea, no voy a ir con un homeópata, ni con bueno, incluso un yerbero es una protoquímica, ¿no? En ese sentido, ¿no? Digo, tengo trunca y la carrera de herbolaria, ¿no? Pero para mí es investigación, ¿no? Para mí es base científica para generar activos, ¿no? O sea, es como una protoquímica, ¿no? Pero en la parte médica aplican, ¿no? Las ciencias en general, el conocimiento, es como una especie de ingeniería, en realidad, la medicina. De hecho, la comunicación debería ser una ingeniería, o sea, tal como la estudiamos aquí. Para no entrar en ese discurso, si eso no ciencia, ¿no? Creo que es una ingeniería la comunicación, porque estamos aplicando cosas. Y no solamente nos basamos en ciencias sociales. Bueno, no sé si son ciencias, pero bueno, es conocimiento social. Luego viene en toda la época moderna, pues toda la discusión entre la visión del discurso y la visión pragmática, tanto Peirce como Saussure, ¿no? La escuela pragmática, pues obviamente se estudia lo que es el pensamiento y la mente, la lógica, y la escuela estructural, la significación desde el análisis del discurso, ¿no? En Saussure, pues bueno, 1906 viene todo este curso de lingüística, es básico, yo creo que es uno de los libros de cajón que deberían a lo mejor en algún momento comprar o tenerlo en su Kindle, ¿no? Que sería el curso de lingüística general, que es una base de donde nace el estructuralismo, ¿no? Donde él sí comienza a problematizar lo que es el lenguaje. Dice, el lenguaje tiene una relación concomitante natural con la lengua, ¿no? Es un hecho social. Obviamente es coetáneo de una época en donde el funcionalismo también tenía una gran partida en la parte sociológica, y se parecen algunas cosas que decía Emile Durkheim, ¿no? Sobre los hechos sociales, ¿no? Sobre las actividades sociales como hechos, ¿no? Entonces, Saussure desde otro punto de vista, dentro del punto del análisis del lenguaje y del discurso, dice, pues la lengua es un hecho social, es algo que nos conecta a todos como una institución. Si uno de nosotros no habla español, pues obviamente está excluido del grupo porque no puede comunicarse. Entonces, desde ahí, cuando habla de lenguaje, el lenguaje es algo todavía más complejo porque es multiforme y heteróclito, ¿no? Tiene una característica que no podemos determinar a ciencia cierta cómo se cuantifica, porque el tiempo pasa muy rápido. Cuando queremos decir, nos comunicamos de esta manera aquí y ahora, ese segundo inmediato ya pasó. Entonces, suceden muchas cosas para comprender un hecho social, ¿no? Incluso determinar en una investigación el hecho social de X situación, de una marcha, de Ayotzinapa, etcétera, ¿cuándo fue? Tenemos marcadores históricos, pero no podemos determinar el segundo concreto, ¿no? Que sucedieron las cosas. Hay una parte social y psicofísica en la comunicación que obedece a este esquema, ¿no? En donde nosotros estamos utilizando, o sea, para nosotros comunicar algo en términos verbales requiere de la física, requiere del aire. Si no hubiera aire, no podría viajar el sonido, o necesita una materia, ¿no? Por la cual viajen esas ondas, ¿no?
Digo, estamos alrededor de muchas ondas hertzianas en el universo. Hay algunas que no podemos codificar, los rayos gamma, bueno, si nos da rayos gamma tenemos afectaciones, ¿no? Pero rayos ultravioleta, etcétera, o sea, no nos comunicamos de esa manera. Nos comunicamos por sonidos, ¿no? Que es una capacidad de ondas que van de los 11.000 a 44.000 hercios, que los emitimos con la boca, ¿no? A determinado volumen, etcétera, pero viajan físico, ¿no? Cuando nosotros hablamos y comenzamos a aprender a hablar, pues obviamente vamos captando cómo hablan nuestros papás, cómo son las formas fonéticas, las procesamos, y el sonido, no es lo mismo decir, producir un sonido de un grito, ¿no? A decir una palabra ya concreta como café, árbol, ¿no? Ya puedes determinar, o por ejemplo, ¿no? A nivel fonético, si alguien te dice, me da una torta de jabón, un extranjero, ¿no? Una torta de jamón, ¿no? Entonces, como que fonéticamente tiene una codificación. De hecho, aunque nos enoje y nos moleste lo del lenguaje inclusive, pues al final se entiende. Sí, tiene digo, raramente el discurso, o sea, por lo regular siempre va primero la acción y luego después el discurso verbal, ¿no? Entonces, no al revés. Pero se entiende. Aunque a Agustín Laje le moleste, pues se entiende. O sea, cuando le dicen el todes, pues, pues se entiende. O sea, al final tiene una eficacia simbólica. Como se parece mucho a la palabra, pues obviamente lo manejas, ¿no? Dentro de la codificación. Los niños obviamente repiten las palabras de sus papás. Nunca falta el niño que dice una grosería en la escuela y que dice, ¿dónde escuchaste eso, niño? Ah, pues es que dice mi papá, y dice la frase como la pronuncia, ¿no? Ah, ya, dile a tu papá y tu mamá que los quiero ver, ¿no? Entonces, repetimos, ¿no? Lo procesamos. Muchas veces el niño muy inocente no codifica ni sabe el significado de la palabra. Cuando ya después de mucho tiempo entiende la adultez, dice, ah, yo decía esto. Hay un proceso cerebral incluso que lo puedes emitir, pero bueno, a nivel fonético, o sea, escuchó la palabra, la codifica y la pudo pronunciar. Es interesante, de hecho, cómo por repetición, digo, no es que estemos avalando el sistema skinneriano, pero sí podemos procesar la palabra, pero a nivel físico lo repetimos, ¿no? Entonces, cuando viene todo este proceso, ¿no? Lo que tenemos en la cabeza tenemos un concepto de lo que puede significar esa palabra, ¿no? Y una imagen acústica que es el sonido cómo viaja o cómo se codifica. Cuando ya aprendemos a escribir, ya incluso hacemos la correspondencia, ¿no? Aquí se dice infocus, ¿no? A lo mejor no sabemos qué puede significar, pero el sonido ya tiene una correspondencia verbal, ¿no? O sea, escrito. Podemos determinar que a lo mejor no tengo bueno, a lo mejor una marca puede ser el concepto del signo, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, cada uno de nosotros, dice que hay un modelo general donde todos agrupamos todas las palabras y las podemos codificar. Cuando no entendemos una palabra, pues vamos al diccionario, preguntamos qué es. Y cuando uno de nosotros pues, va creciendo, pues articula palabras como las entendió y vamos expresándonos de una manera muy particular, ¿no? Entonces ahí es donde determina que la lengua es como todo ese bagaje de las reglas introyectadas y el habla es la manera muy personal de hablarlo, ¿no? La parte de la lengua es como el sociolecto y la parte personal es un idiolecto, ¿no? Una parte muy particular de esto, ¿no? De ahí viene la palabra también de los dialectos, ¿no? Donde hay un núcleo duro de cómo se entiende un lenguaje y una zona específica tiene una derivación, ¿no? Por ejemplo, en España hay muchos dialectos, ¿no? Que Galicia, ¿no? El español de Galicia, ¿no? El español de Cataluña, ¿no? Tiene, que ya luego se va separando, va haciendo núcleos ya más separados, ¿no? De frontera y
núcleos ya diferentes, ¿no? O hablar con un vasco, ¿no? Y que en algún momento todas las lenguas romances así lo fueron, ¿no? O sea, el francés tiene cosas parecidas, ¿no? El italiano, ¿no? El portugués, ¿no? Se fueron separando a volverse ya núcleos, ¿no? Entonces de aquí viene toda esta idea del significado y el significante. Nos dice Saussure que la, la lengua verbal pues es arbitraria, ¿no? O sea, son conceptos definidos para que nos comuniquemos. Es lineal, ¿no? Que es lo que un poco de esto lo vimos también, ¿no? Pero nadie puede pensar en dos palabras al mismo tiempo. Es un trenecito, ¿no? La mente, ¿no? Aunque a veces aparentamos que hacemos dos cosas, etcétera, pero la mente piensa en algo en específico, ¿no? O sea, no podemos procesar dos palabras, no podemos hacer ¿cómo se le dice? En la música, el canon, hacer pues sí, como el barroco, lo que hace la música barroca es que encima dos melodías, ¿no? Cuando pones dos voces, ¿no? Voces de graves, voces de altos, ¿no? Algo pasa, ¿no? También lo hace el jazz, ¿no? El jazz también luego tiene una pista base y otro hace un sonido y el otro, ¿no? Y luego cognitivamente, pues luego estimulamos áreas del cerebro, pero nosotros cuando hablamos no podemos hacerlo. O sea, necesitamos dos personas, o sea, no podemos, no, o sea, tenemos un procesador de un núcleo, ¿no? Y un hilo, ¿no? Entonces, digo, es fantástico la inteligencia artificial, ¿no? Porque pues van a ser nuestros hijos culturales, ¿no? Que seguramente van espero que hereden a lo mejor ellos sí van a viajar, ¿no? Van a poder viajar en otra galaxia, ¿no? Aunque lleven a lo mejor in vitro nuestras células para implantarlas en otro mundo y destruirlo igual que aquí, pero bueno, dentro de la parte del lenguaje, ¿no? Pues viene este eje, este es un eje de las simultaneidades y de las sucesiones. Esto se le llama diacronía y sincronía. En A y B, pues es todas las formas en que nos comunicamos en un tiempo definido. Y de esa D, pues es toda la parte en que se va evolucionando el lenguaje, ¿no? Antes se decía sinas, ¿no? Ahora se dice así. Y hay muchas veces en que las palabras van cambiando, o sea, a lo mejor el todos, todes, ¿no? A lo mejor va a ser una evolución, si es que toda la sociedad lo permite, ¿no? O sea, es una transformación. A Saussure le interesa este tiempo definido, ¿no? Que es como concreto el hecho social, y se olvida como que de la transformación, ¿no? Porque la transformación, algo que es interesante para Saussure era que de algún modo se conectaba más con la filología, el estudio de las palabras a nivel escrito, pero a él le interesaba cómo habla la gente. O sea, no clavarse tanto en cómo se escribía, ¿no? De aquí viene mucho esta idea de que pues, las faltas de ortografía solamente obedecen al lenguaje escrito. Porque si uno se equivoca al hablar, perdón, ¿qué dijiste? Ah, ya entendí, ¿no? Pero en el lenguaje escrito solamente hay una oportunidad. No puedes regresarle, bueno, puede ser una epístola, pero no para decir, no, nadie se escribe cartas para preguntarles, no entendí lo que dijiste, ¿no? O no es, no, o sea, sería muy desgastante económicamente en tiempo y dinero, ¿no? Sino que pues tratas primero de escribir bien, ¿no? Como hemos perdido mucho ese tipo de comunicación, pues por eso en WhatsApp pues, ya no nos fijamos en los acentos, ¿no? O sea, también el correcto, o dices ya comí, ¿no? No dices ya comí, ¿no? Sí, sí, la carne, o sea, antes tenía un sentido económico cuando mandabas un mensaje, ¿no? Porque si te pasabas de letras, ya eran dos mensajes. Ahí sí tenía un sentido económico, ahora pues no, ahora
Ahora es ignorancia, ¿no? Y flojera, ¿no? O sea, que yo creo que el problema de ahí es que no sepa rectificar. Digo, a mí a veces en las presentaciones se me va un dedazo, ¿no? Pero digo, oye, ups, no, aquí la palabra tal tiene esto. Me ha pasado, ¿no? O sea, porque pues a veces somos los profesores de tiempo repleto y pues ya estás muy cansado, a las 3 de la madrugada, ¿no? En fin, no me justifico, pero sí es una coyuntura, ¿no? Pero sabes, ¿no? Escribí mal. El problema es cuando sacas las faltas y dices, pues sí, te vale, ¿no? Así como que, ¿no? Como así, como, hice plagio y pues me vale, ¿no? Es más, me plagiaron. Pero en ese sentido es interesante, ¿no? Porque sabes en la lengua cómo se escribe, ¿no? Luego hay otro concepto que se llama el paradigma y el sintagma. Aquí pongo a Daddy Melquiades, que hace algunos años en Antena 3 sacó un video para triunfar en el verano y que simplemente él nos está explicando cómo funciona la lengua en términos de paradigma y sintagma. De hecho, él dice cómo armar una canción de reggaetón en 30 segundos. Entonces dice, su esquema, ¿no? Dice, mami, bebé, princesa, yo quiero, yo puedo, yo, etcétera, ¿no? Encenderte, amarte, ligar, jugar, jugar. A nivel vertical, tenemos los paradigmas, las opciones, cómo estructuramos una frase. Y a nivel horizontal, el enunciado que tú quieras es un sintagma, que es una manera muy particular de tú, cómo querer comunicarte en ese momento. Entonces, cuando dice, mami, yo puedo encenderte lento hasta el amanecer sin miedo, ¿no? Esa combinación es lo que nos está explicando ahí es un sintagma. ¿Eh? Sí, o sea, lo fabuloso es que realmente como es muy simplón el paradigma del reggaetón, o sea, no tiene mucha variedad en las palabras, y mucho más con el conejito malo, ¿no? Que tiene el mismo talento que Yoko, ¿no? Hay por ahí luego hay haters, ¿no? Bueno, más bien defensores de Yoko, que dicen, no, es que realmente de ella es la canción de Imagina, ¿no? Y dice, nada más me acuerdo de la cara de Chuck Berry cuando comienza a gritar esta mujer, así como que, si puedes hacer Imagina, ¿no? Pues, digo, puedes hacer otro éxito parecido y nunca hubo, después de Lennon, Yoko Ono, pues ¿quién fue Yoko Ono? ¿No? Fue la sombra de un personaje de la música, ¿no? Y que dicen que esa propuesta de ruidos, etcétera, eso que le achacan a ella, pues bueno, eso viene en el dadaísmo, ¿no? Mucho tiempo atrás, en los años 20, ¿no? Hacer polifonías, ¿no? Hacer paisajes sonoros, ¿no? Ya estaba, ¿no? O sea, no es ella, más bien ella, o sea, que puedo tener en algún momento una cuestión de happening, etcétera, pues, válido, pero pues realmente ya esa parte del arte contemporáneo creo que realmente hasta todos los pintores, ¿no? Picasso incluso en términos de forma, dice, sé usar la técnica, pero me vale la técnica y hago lo que quiero. Hizo cuadros como el Guernica, así muy poderosos, ¿no? Y no sé, o sea, es cuando confundes, ¿no? ¿Es una obra de Jackson Pollock o es una mancha en mi mandil de pintura, ¿no? Entonces también lo mismo, dices, no sé si es Yoko Ono o es el sonido de una podadora, ¿no? Entonces, pero bueno, a lo que voy es que ya en términos de el arte, reggaetón, y digo que hay artistas que
es muy complejo también hablar de reggaetón como género, ¿eh? O sea, porque una cosa son los ritmos, ¿no? El tumba tumba, ¿no? Y que esos ritmos están desde mucho antes, ¿no? De hecho, muchas veces a Calle 13 lo confundían con reggaetoneros, hasta donde yo tengo entendido, al principio. Ajá, son mezclas, trip hop, hip hop, no sé cómo está esa evolución. Dices, bueno, a mí me hacía reír el gato volador y es uno de los proto reggaetones, ¿no? Pero, digo, a lo que voy es que al final también aquí hay una evolución, o sea, como hablamos, etcétera. No sé, o sea, creo que es mucho inflar, ¿no? También la artisteada, ¿no? Porque realmente, como dijera Ricardo Holmes, realmente en la historia de la música durante el siglo XX, pues gana el capitalismo, es quien gana, son objetos mercantiles, ¿no? Entonces, y yo creo que desde antes, ¿no? Desde Walter Benjamin, la reproducción de la obra de arte, es difícil determinar hasta qué punto es alguien original, cuando estás más metido en la industria cultural, ¿no? El consumo masivo, ¿no? Son temas muy interesantes luego en la producción, ¿no? Pero que realmente a mí en términos de productor, pues sí avalo, pues, sí, que sigan consumiendo el conejito malo. Si yo fuera el productor, pues estaría súper contento. Dime. Unas obras de arte. Ajá. Bueno, pues ellos empezaron a pero eran unos niños que estaban con unos guantes de pintura. Yo les ponía 5 colores y todo, ¿no? Sí, ¿no? Ajá, sí, teníamos significado. Sí, o sea. Y ya la gente cuando lo veían, en el cuadro, decían, ay, ¿qué dicen? No sé. Ajá, sí, sí, sí. Pues sí, solo era un juego, o sea. Sí, o sea, en el arte contemporáneo sí es muy complejo determinar pues, la concepción del arte, ¿no? Bien. Bueno, no sé usted qué opina en la actualidad. En su perspectiva, ¿ha disminuido el intelecto del vocabulario de las personas? Yo creo que sí. Porque, por ejemplo, usted está hablando ahorita de la música, en específico del reggaetón. Y realmente, si nos ponemos a analizar el reggaetón desde el punto de vista lírico, no aporta mucho intelecto a las personas. Ahora, por ejemplo, si nos ponemos a analizar un bolero del trío que ustedes quieran, los Panchos, los Tepolinos, lo que sea, la manera en la que se dirigían al receptor, que en este caso era el que lo escuchaba, siento que era como una manera hasta todavía un poquito más culta de decir las cosas, ¿no? Obviamente estamos hablando de 60 años de diferencia, pero sí creo que en lugar de evolucionar para bien, ha ido como evolucionando para más. ¿Por qué? Porque siento que estamos compactando tanto el vocabulario que en lugar de enriquecerlo, en este caso en la música, se está como decayendo, ¿no? Bueno, en la música hay obviamente dos cosas, dos elementos, que es música y palabra, ¿no? La mayor parte de música que se vende, pues tiene letra, ¿no? Porque bueno, hablar de la composición ya es todo un tema muy complejo que no, sería más la teoría de la imagen, pero a nivel escrito creo que más bien responde mucho al nivel de lectura. ¿Qué es lo que pasa con, no sé, en algún momento, digo, cuando hablamos refleja mucho qué tanta diversidad, qué tanta magnitud de palabras, de conceptos, de vocablos has usado o leído, y que no solamente leído, sino que aplicas, ¿no? Cómo los concatenes, cómo los mezcles, ¿no? O sea, siempre va a determinar, pues obviamente, tu nivel de lectura. Y en ese sentido, ¿qué es lo que pasa? Pues, obviamente una letra, incluso, y no solamente el reggaetón, ¿no? La otra vez vi una traducción de K-pop. Tampoco te dice mucho, la verdad, ¿no? Te dice, soy famosa, muy contenta y soy famosa, ¿no? Ya,
O sea, dice, wow, ¿no? Creo que hasta, no sé, creo que alguien se quebró la cabeza escribiendo a la gatita que le gusta el mambo. No, sobre todo porque el mambo ya ni se oye, ¿no? O sea, yo creo que alguien lo escuchó y que pero ya luego nos dimos cuenta que no fue un año bueno para las abogadas este año, ¿no? Que les cacharon el plagio en el máximo de su carrera. Entonces, la cuestión es que de alguna manera, pues obviamente es limitado. Algo que me decía mi profesora de bachillerato era, eviten tratar de usar improperios, groserías en su discurso cotidiano, porque algo que tienen las groserías es que son significantes con una polisemia muy amplia. Si das un vocablo con una polisemia muy amplia, entonces no estás tratando de ser concreto con lo que quieres decir. O sea, es una interpretación abierta. Es que, bueno, con eso también me acordé de, no sé si has tenido la oportunidad de ver unas imágenes de Facebook de Chingonario, Ajá. que es un libro que a mí me gusta mucho, y lo por mi papá, que básicamente habla de el significado real que tiene la palabra chinga. Ajá. Sí. Y cómo se aplica el típico chinga tu madre o soy un chingón. Entonces, claro. O sea, sí, bueno, el chingonario tiene más bien, lo que ayuda el chingonario es más bien como vernáculamente la unión de significantes o los paradigmas, en este caso, responden o sea, ahí el orden de los factores y altera el producto, ¿no? Entonces, en el inglés, creo que, no sé si fue el Monty Python, en algún momento hizo hay por ahí un audio que se llama The Word Pop, ¿no? Los diversos usos de la palabra pop. Y sí, tiene un sentido de cómo lo organizas va a cambiar el significado, ¿no? En ese sentido sí puede haber como una polisemia por la pura palabra. Nunca la usamos única, ¿no? Siempre viene en un carácter, diría Mauricio Buchot, el doctor, que tiene una característica más analógica, más de cómo es el significante concreto, o sea, el enunciado, y a partir del enunciado entendemos. Lo que tiene la poesía, ¿no? Y lo conectamos mucho con la filosofía platónica. Recuerden que a Platón y el personaje de Sócrates dice odio a los poetas, ¿no? O sea, los ditirambos eran personas que desdibujaban la realidad. Yo en vez de decir caja, el poeta va a decir el adminículo café que está proyectando cierto reflejo opaco de la sociedad moderna, no sé, pormenorizando los árboles, etcétera, ¿no? Cuando nada más es el concepto de caja. Pásame la caja. Ah, pásame. No te contrato, ¿no? No por ser poeta, sino porque me quitas el tiempo. El poeta obviamente pues se va por las ramas, ¿no? Entonces obviamente desdibuja el sentido de la cosa. De hecho, no sé, a lo mejor a Sócrates le gustaría el reggaetón, tal vez en el sentido de decir, dame las nachas, ¿no? Ah, es concreto, ¿no? A lo mejor no es un ditirambo, es demasiado literal, ¿no? Digo, a lo mejor por otro diálogo diría, bueno, a lo mejor no tenemos que irnos por ahí, por el cuerpo, a lo mejor ahí no le gustaría tanto, pero en términos de lenguaje, pues es demasiado, te suelta casi como la genitalidad, ¿no? De hecho, ¿no? Y viene todo este proceso donde, pues bueno, hay obras, ¿no? Y que también el rock pasó por muchas etapas, ¿no? O sea, había un rock muy simplón en algún momento, ¿no?
porque pues era la música en algún momento. Los 70 se intelectualiza demasiado el rock, sobre todo en Inglaterra. Obviamente los que más escuchamos desde esa generación, pues es a Queen, porque además está ahorita el doctor Brian May, doctor en astronomía, ¿no? Que acaba de ser Sir, ¿no? Por el rey, ¿no? Pero también David Bowie, ¿no? O sea, que caray, de no sé con qué tipo de filósofo lo podría comparar, pero era rock como de alta escuela, ¿no? De hecho, decían que Freddie Mercury era como un cantante de ópera, jugando en las ligas bajas, ¿no? Realmente por eso trascendió. Pero en general, por ejemplo, pues todos los trovadores, ¿no? De hecho, la trova en sí misma, la trova es como un protomúsica, porque usa lo más básico, que es la palabra y el instrumento que tenga, ¿no? Bueno, ahorita me acordé de la canción del mundo de los ciegos y su rey Arjona. Porque bueno, Arjona siempre quiso así, yo también, ¿no? Pero bueno, en Estados Unidos, pues bueno, el único premio Nobel que se ha ganado a un género musical es la trova, que es en el folk norteamericano, pues lo ganó Bob Dylan, ¿no? Y sí, o sea, tiene que ver con que el repertorio de paradigmas es muy amplio, ¿no? Pues de hecho, a veces la trova a muchos no les gusta porque es como palabra hablada, ¿no? Simplemente, ¿no? Pero los Bunkers, ¿no? Hicieron un disco de rock de Silvio Rodríguez, ¿no? Le cambian ahí unos arreglos y dice, pues sí. De hecho, hasta el mismo Silvio Rodríguez le copia mucho a los Beatles en algunas melodías, ¿no? Sobre todo cuando experimenta con sonidos. Digo, lástima que Silvio se volvió un portavoz del Estado, ¿no? Y nunca se acontentó con Pablo Milanés, ¿no? Que sí le amigo, etcétera, pero él nunca se separó, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que al final la palabra pues, refleja mucho de tu concepción del mundo, pero sí sobre todo de cómo organizas, ¿no? Las formas, ¿no? Y que por ejemplo, en la música banda, ahí puede ser lo más grave, porque luego no tanto por el contenido, o sea, la forma. Luego, no sé, en alguna melodía escuché, te puedo amarte, ¿no? No, o sea, como que ¿no? Digo, que te digo, hay una cuestión en lo hablado que no sé si es válido hablar de faltas de ortografía, pero como ahí sí se deja el documento, a lo mejor se aplica, ¿no? O sea, una grabación. Entonces sí, de repente hay como palabras que no sé, pero bueno, al final eso es más, sí tiene un valor verbal, ¿no? Aun cuando la gente diga pizza, pues, se vale, porque no es verbal, o sea, es una parte verbal, ¿no? A nivel escrito, pues no. Pero bueno, también siento ahí que entra también la cuestión de la aceptación social. Sí. Los modismos más que nada, por mencionando de saber qué, cómo, que lo escriben a propósito, con palabras que no van, o incluso cómo se va a deteriorar el lenguaje, el hecho de que pronuncien malas palabras. Además de que puede ser flojera incluso de uno, pero siento también que ya entra un poquito lo que es la falta, no de educación, pero sí como de cultura en general con el lenguaje, de no saber expresarse bien, y la gente, pues al no saberlo, es como de, bueno, está bien, pues sí, se aceptan cosas y así se va a quedar y así enamorado. Claro, la aceptación es importante en el sentido de que así habla, pues así hablamos. Entonces, digo, a mí me choca de repente luego leer estados de gente así que con unas faltas de ortografía. Sí, así como. Además de que luego mandan unos violines así con tal. Ay, no, así. Por ejemplo, también podría ser la conversación.
idiomas. Ya ven que durante mucho tiempo se popularizó ¿Cómo los es? memes con el güey, el bot. El Spanglish. Sí. Pero tan transversado que trataban de escribirlo en las palabras en inglés. Lo españolizaban. Ajá. Pues sí, eso es como faxearme algo, ¿no? Es como, faxea algo, ¿no? Y luego así como, digo, no sé qué últimas frases hay así como de barbarismo, pero sí te entiendo. Otro modismo podría ser el que se les da a las series en los doblajes, ¿no? En los doblajes de Latinoamérica sí se juega mucho con el lenguaje de muchas clases pequeñas, como el equipo Rocket de Pokémon. ¿Eso podría ser un modismo bien aceptado? Bueno, ahí es, pero eso es cultural en esa parte de, digo, el doblaje es muy, digo, sí, Se podría decir incluso subjetivo, ¿no? Porque al final igual la deja como pues es la realidad en la cual está planteado el... es contextual, o sea, tanto digo, en paz descanse Luis Alfonso Mendoza, el conde Pátula en la voz, ¿no? Perdió de una manera muy desagradable la vida con su esposa, pero si eres de esa escuela, más o menos, ¿no? De la segunda generación, ¿no? De dobladores que, pues el Tata también lo hacía, ¿no? O sea, los primeros, ¿no? Digo, que no sé si acierta esta anécdota de Get Smart, del Super Agente 86, ¿no? Que Tata doblaba ahí un personaje, al este detective, que hablaba de una tía de Acapulco en el doblaje, ¿no? Y creo que, no sé si, no he detectado, pero es no sé si es leyenda urbana, pero no lo he corroborado, pues dicen ahí que los gringos, bueno, que Mel Brooks y X personas se enteraron del doblaje, que pues vamos a hacer que les agradó tanto que vamos a hacer un capítulo en Acapulco, creo. Y sí inventaron a la tía de Acapulco, pero algo así. Y sí, o sea, de Don Gato no trascendió en Estados Unidos, ¿no? Por eso les dieron los derechos a Anima, ¿no? Para hacer la película que dicen que la película es malona. Tampoco es así como que es un refrito. Entonces tampoco. Pero sí, el doblaje es más una forma de dialecto, ¿no? Que también, me acuerdo también de Luis Alfonso porque en Sheldon, ¿no? Él doblaba la voz de Sheldon y decía, ya que dice Bazinga, ¿no? En inglés, aquí, y le puso Vacilón. Ah, sí, cierto. En el doblaje le puso Vacilón. O sea, se supone que Bazinga no debe, es un significante volátil, no debe tener, es como eureka, ¿no? Entonces se supone que no debe, o sea, y Vacilón sí tiene un significado. Cuando está muy relacionado con un personaje, o sea, que es algo que caracteriza en este sentido al personaje que está desarrollando, no debería modificarse más aún. Sí, o sea, porque hay esa asociación, ¿no? Pero y que lo que sí tiene el doblaje es un lenguaje internacional. Digo, y a veces yo creo que de niño pecaba demasiado creo que veía demasiada televisión. Porque sí pedía un emparedado y cuando iba a la papelería pedía cinta adhesiva, ¿no? Y no sabían a lo que me refería, ¿no? Y hasta la fecha yo molesto a los tenderos. Digo, ¿me da una cinta adhesiva? ¿Una qué? Y creen que es un masking o un Durex. Una cinta adhesiva, se dice cinta adhesiva. O sea, como de mascar, ¿no? Lápiz adhesivo también, ¿no? Pues la gente no, o sea, lo habla por cultura, ¿no? Por costumbre, ¿no? Aunque haya una palabra, ¿no? Y aquí decimos un sándwich, ¿no? Un sándwich, ¿no? No dices, ay, está bien grande el emparedado. Que bueno, el problema de emparedado es que es como medio trabalenguas, ¿no? Si hablas muy rápido, ¿no? Emparedado, ¿no? Como que bueno, son de las palabras que uno tiene que pronunciar si te gusta la locución. Pero, caray, o sea, en esas partes del discurso,
te das mucho cuenta de que hay una forma correcta de hablar, pero no lo hacemos, ¿no? Porque estamos más acostumbrados a eso, ¿no? Pues es como lo mismo de en algunos lugares es una coca de sabor, ¿no? O qué es, bueno, una quesadilla, ¿no? Una quesadilla de hongos sin queso, por favor, ¿no? Porque son metonimias y ya se quedaron, ¿no? Entonces lo profundizamos tanto que sí revela también nuestra forma de pensar. En fin, vamos a continuar. Digo, luego tenemos a Peirce. Peirce era un químico en Norteamérica. Por lo regular a Peirce siempre lo van a llegar a escuchar más en la clase de teorías de la significación, pero a Peirce siempre lo reflejan con un triángulo, ¿no? Estos tres elementos de representante, objeto y interpretante. En Saussure habíamos visto que había una dicotomía siempre, paradigma sintagma, significado significante, sincronía diacronía, y Peirce pues viene de la química y dice, o sea, los signos viven como en tiempo y espacio, ¿no? Se transforman, habla de la semiosis. A él sí le interesa la diacronía, la transformación, pero le interesa el pensamiento. Y dice, lo que está en tu cabeza es como un compuesto químico. O sea, todo lo que está en tu cabeza, en términos de significado, significa muchas cosas. O sea, algo se puede derivar a un problema psicológico, otra cosa, muchas afecciones, ¿no? O sea, un objeto que, así como la caja, ¿no? O sea, pues es una caja, pero alguien puede representar un encierro, a lo mejor ahí hay un borreguito, no sé, ¿no? Y entonces lo que dice, pues en el pensamiento derivamos muchas cosas, ¿no? Entonces, de la química dice, pues bueno, el compuesto lo tenemos que ir separando. Dice, así como tenemos compuestos dados por valencias, ¿no? Que hacen compuestos químicos en términos de enlaces covalentes, las palabras se mezclan de alguna manera, ¿no? Que es toda una reflexión muy filosófica que viene desde Aristóteles y luego con Kant, en cómo se construye la realidad a través de la representación mental. Entonces, la asociamos las cosas por tríadas, dice, ¿no? O sea, no dicotómicamente, ¿no? Un elemento que va a derivar como cualquier posible significado, un objeto que está en la mente, no un objeto real, ¿no? De hecho, decir la palabra objeto es como signo, cualquier cosa puede ser un objeto. Entonces, el objeto de la mente, ¿no? Dado por un interpretante, ¿no? Y el interpretante no es un intérprete, es una manera habitual de significar algo, ¿no? O sea, es muy mental, por eso llega a ser muy complejo. Pero la animación esta la hice con Blender, para un poco reflejar que de un punto es como una semilla, ¿no? O sea, algo que una semilla es en potencia, un árbol, ¿no? Entonces, cualquier cosa que veas puede significar cualquier cosa. Para él dice un signo es algo que significa algo para alguien. Ya decir alguien, además nos pone en una concepción moderna del sujeto. O sea, como hablar del sujeto era como muy pensable en la Edad Media, ¿no? Un sujeto pensante. En la escolástica ya se comienza a trabajar, pero ese alguien, o sea, significa que hay un ente reflexivo que puede concebir la realidad. Y es muy kantiano el asunto, porque hasta budista, ¿no? O sea, la realidad necesita de nosotros para que exista, valga la redundancia. Porque a la realidad no le interesa existir, solamente está. La concepción de la existencia está dada por un ente. O sea, es muy tautológico, porque precisamente la filosofía oriental, ¿no? Dice, si un árbol se cae y no hay nadie quien la escuche, hace ruido, que realmente la perspectiva kantiana es esa. Nosotros tenemos que depositar una manera de concebir la realidad para hablar de la realidad.
Si no, no existiría. Entonces, para Peirce lo que le interesa en los signos es que estos signos nos dan conocimiento, nos dan sabiduría. Creo que los japoneses, obviamente por los kanjis, ¿no? El katakana y hiragana, ¿no? Su nivel de estudio se mide en cuántas palabras o kanjis conocen. Y la primaria, la secundaria lo van midiendo la secundaria debes de aprender tantos kanjis, ¿no? Y en la secundaria otros más, ¿no? Y así se mide como el nivel. Para nosotros, obviamente, cuando más conocemos palabras, más sabemos, ¿no? Dice Wittgenstein, ¿no? El límite de mi realidad es el límite de mi lenguaje. Entre más conozca palabras, más sabio me hago, ¿no? Entre más diversidad de palabras, pues obviamente vas a tener una concepción de la realidad. A Peirce no le interesa tanto qué tantas palabras tengas, sino cómo las organizas, cómo se sustentan estas para llevar a una posibilidad de conocimiento, ¿no? Y en esta dimensión de conocimiento, pues toma estas tres grandes áreas, ¿no? Que es la gramática, la lógica y la retórica, que son ciencias clásicas. En términos de la gramática, cómo se escribe, ¿no? Cómo está dado el mensaje. La lógica es cómo lo organizamos en la mente, y en la retórica, pues es cómo damos a conocer ese saber, ¿no? Hay frases retóricas que obviamente no las debemos tomar literalmente, ¿no? Entonces, cuando dice alguien es que estoy muerto de cansancio, pues es que no está muerto, ¿no? Nadie dice muerto, podría decir, pero se entiende la frase, ¿no? Error cuando alguien así escuchas en el pecero dos chavitos que dice, estoy muerto de hambre, literal, ¿no? No, creo que se murió fue tu cerebro, literal, ¿no? La neurona, ¿no? Una fascia ahí cerebral, ¿no? O sea, no, o sea, yo estoy viendo gente muerta, ¿no? Me cuestionan mi númeno kantiano, ¿no? Entonces, retóricamente lo entendemos. Retóricamente todo es vale. Tiene un poder retórico. Es una forma de, o sea, que ahí sí viene una tesis muy sólida, ¿no? El lenguaje inclusive es retórica. Y entre más te perturbe, más sólido se hace. Se debe caer solamente en esa retórica y nunca darle como esta... Legalmente no tiene cabida. Porque lo legal se basa en otros parámetros. Los abogados son muy duros, son muy fríos. Y más que los abogados son las leyes, ¿no? Entonces, que en realidad yo siempre he tenido duda, y en esa parte sí hay algo de válido, ¿no? Nunca he sabido cuál sería la determinación de identidad de un hermafrodita. Ahí, incluso indagando con gente religiosa, nunca me supieron responder. Los abogados, pues, tampoco, ¿no? Porque dicen, tiene que caer en A o B, ¿no? Pero los hermafroditas sí tienen una demanda biológica que no nunca ha sido satisfecha en términos legales, ¿no? Ya cuando he visto somatotipos de antropología física, incluso se habla ya de a niveles una vez leí que habían 5 sexos en términos biológicos humanos. Sexos, no géneros, ¿no? Porque había un caso médico de una mujer que no podía tener hijos, ¿no? Hicieron pruebas y que en vez de ovarios tenía testículos adultos. Entonces, era un somatotipo que era 75% femenino, pero con 25% determinante masculino. Y toda su vida vivió como mujer, ¿no? Ahí sí en género, ¿no? En género, mujer, ¿no? Entonces, en esa clasificación, dices, ahí la parte cultural sí responde a cierta forma, pero la parte biológica es otra, ¿no? Y digo, ahí son estas cosas como muy contrapuestas, ¿no? Que sí
culturalmente, pues sí, ahí sí fue un choque, creo que para esa familia, ¿no? Tremendo, ¿no? Porque, pues, pero ahí sí faltan identificativos legales, ¿no? Y que eso no se ve, o sea, pues, es la apariencia, ¿no? La representación, ¿no? Social, ahí gana la representación social a las condiciones biológicas, ¿no? Pero bueno, son maneras en que se organiza, pues te digo, el discurso, ¿no? Aquí, pues bueno, no quiero delatarme mucho, ya casi acabamos, pero pues se mete más en estas reflexiones lógicas, 3 modos de pensamiento, que a veces se llama lo que es la primeridad, la secundidad y la terceridad, que son un poco como muy obvio, pero más bien se está refiriendo a 3 modos de pensamiento, que los que aprendemos siempre en la secundaria, ¿no? Para generar conocimiento es la inducción y la deducción, en lo particular y lo general hacia determinado punto. Que Aristóteles siempre privilegió la deducción por los principios generales aplicados a un caso, pero hay otro tipo de conocimiento que va de la mente al escrito, ¿no? Que es el modo es la hipótesis, ¿no? De hecho, The Guardian o Aristegui hacen periodismo de abducción, o sea, periodismo de hipótesis, ¿no? Y que se mezcla mucho con el falsacionismo popperiano. Tienes que refutar, yo digo algo y si tú no me refutas, pues esto es cierto. Así más o menos opera el Centro de Investigación de Aristegui. Y que en algún momento tengo por ahí luego una presentación que luego la manejo por ahí en significación, que obedece más a las hipótesis, ¿no? O sea, si no me refutas la hipótesis, es que estás dando por hecho que es válido o factible, ¿no? Así se hace la ciencia, ¿no? El periodismo de investigación, pues, se basa en una hipótesis, ¿no? Entonces, la mayor parte de nosotros trata de pasar a los hechos para saber si son comprobables o no, a la parte inductiva, a la parte deductiva. En la vida cotidiana usamos mucho la hipótesis sin comprobar. Nos levantamos en fa y no hacemos una comprobación si existe o no piso, ¿no? Nos levantamos y hacemos las cosas, somos pragmáticos. Hacemos muchas cosas por hábito, ¿no? Y pero es inmediato, ¿no? O sea, está la hipótesis, ya me desperté, todo sigue igual, ¿no? Y ahí es donde nosotros, o por ejemplo, ¿no? Creo que en esta mañana pues salió la noticia de, Chabelo murió, y dices, es un fake, ¿no? Porque la costumbre te dice que siempre es falso, ¿no? Y dices, no, sí, sí, uno comienza a investigar, ¿no? Porque ya no puedes, o sea, murió tantas veces que obviamente ya una vez más dices, no, pues a lo mejor sabes, no. Pero, o sea, son esta cuestión donde dices, que así, digo, pues un personaje como en aquel entonces, en los 90 era Fidel Velázquez, ¿no? Que era un político que no se moría, que bueno, ahí sí era además tétrico, ¿no? El personaje, ¿no? De la política mexicana sindical, ¿no? Pero bueno, al final, pues Peirce hace una clasificación de signos, ¿no? Esto lo verán ya más en otro curso, ¿no? Morris es otro personaje que en vez de gramática, lógica y retórica habla de sintáctica, semántica y pragmática. Y bueno, todo este rollo así, pues, simplemente ha sido como una base de la cual, pues obviamente, esta Cristeva se va como mucho a la parte del discurso, la parte del pensamiento, y lo trata de elaborar, ¿no? Dice el semanálisis como si fuera como un psicoanálisis del psico, ¿no? Que en realidad lo que está haciendo es un poco lo que decía en algún momento Roland Barthes, que era lo importante del conocimiento o de todo aquello que conoces es separarlo en sus partes más mínimas, ¿no? La ciencia lo hace, ¿no? O sea, buscar la esencia de las cosas, ¿no? En la física, pues buscaron ¿cómo se llama? La base de la materia, ¿no? Que llegó hasta a los quarks, casi, o no sé, ahorita el bosón de Higgs, ¿no? Que antes era el átomo, ¿no?
Y entonces, en ese sentido, pues buscar cuál es la esencia de la cosa significable, ¿no? Entonces, en ese sentido es como deconstruir, cómo deconstruimos esta parte. Y bueno, en esa parte basa mucho esta reflexión sobre el texto, ¿no? Un texto que nos pueda decir algo, ¿no? Y de construirlo, ¿no? Entonces ahí es una dimensión del análisis exhaustivo que se basa mucho por ahí en un autor que se llama Gensler, que es el análisis del texto o de la palabra, o en esta parte como vimos con el Daddy Melquiades, la línea del sintagma, ¿no? Cómo estructura la manera de hablar de alguien, ¿no? Por ejemplo, el presidente lo han analizado miles de veces de cómo habla, ¿no? Y que han determinado que si tiene una falla cerebral, etcétera, porque habla muy lento. Digo, sus muletillas son de y pero yo creo que su timing siempre lo ha hecho lento para no, como que tratar de procesar lo más posible, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, al final es un texto. Al final lo que queda retratado es el discurso, ¿no? Que muchas veces lo que han hecho con el presidente es, pues obviamente, como usa muchas metáforas y mucha retórica en términos metonimias, ¿no? Pues cortan la metonimia y pues lo toman literal, ¿no? No lo defiendo, pero sí sé que mucha parte del periodismo es sensacionalista, ¿no? Entonces dice, lo dijo el presidente, ¿no? Entonces, sí hay cosas como, pues, y obviamente va a tener ese sentido, ¿no? Que resbale, ¿no? Y pues bueno, al final Cristea pues reflexiona mucho por esta parte de la parte semiótica, que es una ciencia, ¿no? Sí hay una parte en donde habla de la ideología de las ciencias, ¿no? Porque incluso creer en la ciencia como creencia, ¿no? Pues ya no es tan científico, ¿no? Es decir, es que la ciencia, a veces yo lo he dicho muy retóricamente, ¿no? Pues voy al médico, pero no con un homeópata, ¿no? Porque hay una discursividad de la ciencia, ¿no? O sea, hay una cuestión también hegemónica de la modernidad. Y si es determinar que todo ese conocimiento alternativo, pues no es ciencia, ¿no? Entonces, sí puede caer, ¿no? En esta parte de Max Weber, ¿no? Del científico y el político, en donde al final sí hay una condición o lo que determina un sector de científicos, decir esto sí es y esto no es, ¿no? Y sí, al final la semiótica pues puede partir mucho de eso, es muy gremial, ¿no? Que sí podemos estudiar cuestiones sociales, ¿no? Podemos utilizar esta cuestión de símbolos, aspectos literarios, ¿no? Aspectos lógicos, ¿no? Ahorita ya no me da tiempo de ahondar mucho en estas cosas, pero aspectos de la moda, ¿no? Y al final, pues estamos estudiando lo que es lenguaje, ¿no? Aquí hay dos partes que no voy a retratar, porque ya lo vimos, la parte de la comunicación verbal con Jules, que es todas estas características que tiene la comunicación verbal, ¿no? Que ya las vimos con él, ¿no? Que para él eran 6, aquí obviamente hay un poquito más que desarrolla Serrano, pero también la parte de la comunicación no verbal, ¿no? Que eso va a ser un importante elemento para determinar que también nos comunicamos sin querer con nuestra forma de gesticular, etcétera, ¿no? Que hay partes culturales, que también puede ser especializada, ¿no? Que puede escribirse o describirse, ¿no? Y que bueno, toda esta metáfora de los lenguajes al final son metáforas, ¿no? De toda nuestra forma de comunicación verbal, ¿no? Podemos hablar del lenguaje de la historieta, de los carteles, ¿no? Ahorita, bueno, cierro con esta parte, ¿no? Ahora se habla mucho de la transmedia, ¿no? Que puedes ver una ilustración, sonido, etc. Pero la transmedia siempre es desde las cavernas, ¿no? Desde Lascaux, Chauvet, ¿no? Etcétera. La gente cuando pintaba algo, pues obviamente iba contando una historia. Nunca hemos sido tan puros, o sea, cuando estamos leyendo un libro, pues está en nuestra vida cotidiana,
lo comentamos, ¿no? O sea, nos alimentamos de muchas cosas, ¿no? También tener un libro nos significa algo, ¿no? O sea, el objeto del libro físico es muy diferente a tenerlo en el electrónico. Y eso, pues sí es más como emocional, pero al final afecta tu concepción, ¿no? De lo que estás leyendo, ¿no? Y pues bueno, vimos toda esta reflexión entre la comunicación y significación, que estamos hablando de comunidades humanas y culturales, pero la semiótica puede tener algunos aspectos teóricos, descriptivos y aplicados que pueden no ser simplemente sociales, ¿no? La visión lingüística, pues, es lo más rescatable, ¿no? De esta parte de dimensionar del lenguaje, en términos de que es una base, ¿no? Cristeva, pues, obviamente habla de una epistemología de la semiótica del lenguaje muy cercana a la parte psicoanalítica y analítica del texto, ¿no? Y obviamente, pues, para ver, ¿no? La comprensión de lenguajes, ¿no? Ajenos a lo verbal, pues siempre va a estar de lleno la parte del lenguaje verbal que usamos, ¿no? Bueno, aquí pongo algunas fuentes, ¿no? Digo, Humberto Eco, pues lo verán más en algún otro curso, pero pues bueno, Tratado de Semiótica General. Este es un texto viejito, por ahí está en internet, de Daniel Prieto, ¿no? Que es análisis de mensajes, está más enfocado luego al aterrizaje de cuestiones visuales. En los textos modulores. Este texto de Florence Hussein de crítica de la información de masas les va a poder servir para teorías de la comunicación. Ahí habla de las tres escuelas, marxismo, estructuralismo y funcionalismo. Y Vital, que es las dos escuelas de semiótica, ¿no? Obviamente, pues, para que no quede aquí las partes ¿cómo se llama? De las fuentes. Y bueno, no sé, alguna duda, pregunta, comentario. Digo ya, la siguiente sesión vamos a revisar el texto de Ferrari, y por ahí un texto de Nadal Palazón, creo, que es hermenéutica, si mal no recuerdo, y que será otra perspectiva, más que nada como cualitativa, del análisis del lenguaje, ¿no? Más centrado como que entre ver el foco de atención en el texto, pero también se hace metáfora de cosas ontológicas, filosóficas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, sin más, pues bueno, les agradezco, gracias por sus participaciones y nos vemos, digo, en el temario viene sí, porque se cruza, creo que ya se cruza Semana Santa, entonces, semana después, ¿no? Entonces, pues bueno, espero que sea bueno el descanso, entonces, ¿no? Nos vemos entonces y cerramos.